En el día de hoy les vamos a presentar el almacenamiento de energía mediante aire comprimido o en sus siglas CAES. Nosotros somos Nicolás Rengifo, Valentina Mallorca, Alison Sofía Mesa, Laura Camila Valencia y quien les presenta Santiago González. El presente trabajo está enfocado en analizar el sistema de almacenamiento de energía mediante el aire comprimido, haciendo énfasis en su clasificación, destacando las subtecnologías existentes junto a sus características y procesos fundamentales para este tipo de almacenamiento energético. Entonces debemos comenzar conociendo qué es el CAES. El CAES es una tecnología de almacenamiento energético renovable que utiliza el aire comprimido como materia prima. Su funcionamiento básico consiste en el uso de energía eléctrica para comprimir aire, luego este pasa a ser almacenado y posteriormente liberado a través de una turbina para generar energía eléctrica. El almacenamiento del aire presurizado, normalmente entre 60 a 70 bar, sea bajo tierra, en cavernas de sal subterráneas, minas subterráneas, pozos petrolíferos, cámaras de gas o acuíferos. Su vida útil se concentra en un nivel mecánico a diferencia de lo que sucede con las baterías, además de tener una vida media de 20 a 40 años. Pues hay diferentes tipos de CAES, está el convencional, el adiabático y el isotérmico. El convencional se destaca porque el calor generado al comprimir el aire se disipa en el ambiente, por lo que es necesario añadir al proceso una fuente de calor externa en la etapa de descarga, con el fin de prevenir el enfriamiento de la maquinaria que se usa para la expansión del aire. Usualmente el calor adicional se obtiene a través de la combustión de gas natural o de aceites, generando gases de efecto invernadero, disminuyendo la eficiencia y aumentando los costos. Sin embargo, está diseñado de forma sencilla, haciendo que su implementación sea más común que los adiabáticos. Estas subtecnologías se han puesto en marcha en países como Estados Unidos y Alemania. Por otro lado están los adiabáticos. Estos, a diferencia de los convencionales, el calor generado en la compresión del aire es almacenado con el fin de usarlo en la posterior expansión del mismo. De esta manera se evita el uso de una fuente externa de calentamiento en la fase de descarga. El calor puede ser almacenado en fase líquida o sólida. Sin embargo, este método no es útil a gran escala debido a los costos de su implementación y las pérdidas durante los procesos de compresión-expansión. Por otro lado, tras realizar estudios de eficiencia del método, se propuso un método adiabático, o también conocido como almacenamiento adiabático avanzado de energía mediante aire comprimido, cuya diferencia radica en la presencia de una cámara separada para almacenar la energía térmica obtenida durante el proceso. Finalmente tenemos el isotérmico. En el isotérmico, el calor de compresión es mínimo, ya que la compresión se realiza en distintas etapas donde se procura mantener la temperatura constante, disipando el calor generado en cada etapa al medio ambiente. No obstante, la utilidad de estos procesos se limita al manejo de niveles bajos de energía. Por tal razón, su implementación a gran escala no es viable y esto impide que se maneje comercialmente. En cuanto a la identificación de la subtecnología, seleccionamos un proceso adiabático CAES, el cual se caracteriza por 4 etapas principales como lo son: comprensión adiabática de aire usando electricidad, donde aumenta la temperatura y presión del aire; capturar el calor en el almacenamiento térmico, con el fin de incrementar la cantidad de energía útil que puede ser almacenada; almacenar el aire comprimido. Eso se puede realizar en dos formas de acuerdo a si se usa o no un tanque de almacenamiento externo del calor. Por último, convertir el aire en energía eléctrica por medio del uso de expansores y generadores. A su vez, es importante destacar que procesos referentes al AKS se representan como una alternativa viable para generar bajos costos comparados con otros procesos y a su vez son amigables con el medio ambiente. Para nuestro proyecto definimos un almacenamiento subterráneo, puesto que esta tecnología se caracteriza por su baja densidad energética, lo que requiere grandes volúmenes de aire. Se decidió hacerlo de forma subterránea ya que este tipo de almacenamiento trabaja con altas presiones y su desarrollo sobre la superficie implica la adquisición de tanques externos, los cuales contribuyen a un mayor riesgo. Para enfocar nuestro proyecto en torno a las necesidades de una zona específica de Colombia, proponemos utilizar una de las 361 minas en estado de abandono que se encuentran en Antioquia, más específicamente la zona minera abandonada que se encuentra en el municipio de Angelópolis, que según los registros de la página oficial de la Gobernación de Antioquia, se consumen alrededor de 1.200.000 kWh por año.
Es importante también hacer un análisis geológico detallado que determine ubicaciones idóneas que cumplan con los criterios de hermeticidad y estabilidad estructural que posibiliten el sometimiento a frecuentes ciclos de presión, temperatura y humedad. Cabe destacar que existen tres formaciones principales que pueden ser usadas como almacenamiento, como lo son rocas salinas, formaciones de rocas cristalinas y los acuíferos o formaciones de rocas porosas. No obstante, dentro de este análisis es importante tener en cuenta el riesgo sísmico que puede afectar las estructuras y su estabilidad, ya que Colombia se encuentra ubicada en una zona de alta actividad volcano-sísmica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. A pesar de esto, países como Japón, que también se encuentran en esta zona de riesgo, han venido desarrollando estudios de viabilidad para la implementación de sistemas CAES en formaciones geológicas, lo cual surge como un precedente optimista para este proyecto. El proceso escogido sistema CAES adiabático se encuentra ilustrado en la imagen que se puede observar en la diapositiva. Consta de un motor, al principio por el que entra el aire a temperatura y presión ambiente. Posteriormente, este pasa por un proceso de compresión. Entre el compresor y el tanque se ubica un intercambiador de calor para poder extraer el calor que lleva consigo el aire comprimido. El calor se almacena en un hot storage para poder utilizarse en el proceso de descarga. Luego del proceso de compresión, el aire se almacena en un reservorio a una presión de 6.000 kilopascales y a una temperatura establecida en el proceso, para ser descargado en momentos donde se presenta alta demanda energética. En el proceso de descarga se ubica un intercambiador de calor para aumentar la temperatura del aire. Este está ubicado antes de la turbina, de tal manera que convergen en un cold storage que está conectado finalmente al intercambiador. Por último, llegamos a las turbinas y expansor, donde obtenemos la potencia eléctrica. Durante el proceso, el aire se comporta como gas ideal, debido a que se encuentra a una temperatura por encima de los 200 Kelvin, condición necesaria para considerar el gas de esta forma. En el municipio, la temperatura promedio es de 292.15 Kelvin, por lo tanto, se cumple con la condición. Para comprobar que el aire se comporte como gas ideal a la presión máxima del sistema, es decir, 6.000 kilopascales y una temperatura de cerca de 900 grados Celsius, se recurre a la ecuación de Van der Waals, con la cual se verifica efectivamente un factor de comprensibilidad de 1.01, condición suficiente para desarrollar todo el análisis con base en el comportamiento del gas como gas ideal, y por ende se tomará en cuenta la ecuación descrita en la diapositiva para el desarrollo de los cálculos, donde R es la constante específica del aire, P la presión, volumen del aire, T representa la temperatura del mismo y la masa contenida en el volumen de control. Cabe resaltar que la condición de entrada viene dada por la temperatura mencionada anteriormente y la presión atmosférica del municipio es 88.600 pascales, calculada por medio de la altitud del municipio a unos 1.950 metros sobre el nivel del mar. Este es el valor que se tomará como referencia para el aire que entra al compresor. Para los cálculos y balances de energía se tuvieron en cuenta una serie de suposiciones. El sistema alcanza la relación de estado estable, los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, los equipos cuentan con eficiencias isentrópicas y las pérdidas de calor y presión a lo largo de las tuberías son despreciables. La primera etapa con la que nos encontramos es la etapa de compresión adiabática. Para la caracterización de esta clase de procesos se utiliza el coeficiente de presiones, que es la razón entre la presión de salida del compresor y la presión de entrada. Esta ecuación se va a utilizar de manera generalizada para el análisis termodinámico que se va a ver a continuación. En lo que refiere al balance de energía, despreciamos tanto la energía cinética como la energía potencial, y dado que la compresión es adiabática, tenemos que el trabajo va a ser igual al delta de entalpías. No obstante, para un gas ideal sabemos que el delta de entalpías es igual a la masa por el Cp por el delta de temperaturas. Y es de esta manera como nosotros podemos conocer la temperatura de salida del compresor, sabiendo la masa, el flujo másico que entra, la potencia con la que se alimenta el compresor y la temperatura de entrada. Ok, por otro lado, para analizar la relación entre la presión y la temperatura, se puede analizar la compresión del proceso adiabático en un sistema cerrado. Para esto, el balance de energía se expresa como la diferencia de la energía interna igual al delta de trabajo, y sabemos que para un sistema cerrado el delta de trabajo va a ser igual a P de B. Simultáneamente derivamos la ecuación de los gases ideales, como observan en la ecuación 4, y mediante ecuaciones termodinámicas y álgebra llegamos a la ecuación 5, que se puede visualizar en la pantalla.
Esta es una relación simple que nos va a relacionar tanto la presión como el volumen. Al integrar esta ecuación, obtenemos la ecuación 6, que es la ecuación para procesos isentrópicos de gases ideales, donde gamma es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Dado que estos procesos, como dije anteriormente, se caracterizan por el cociente de presiones, expresamos el cociente de P2 sobre P1 como R, como se ve en la ecuación 7. También, usando gases ideales, podemos hallar una expresión para relacionar el cambio de la presión y la temperatura en un proceso de compresión adiabática. Entonces, de esta manera, mediante cambios algebraicos también, llegamos a la ecuación 8, donde los cocientes de la presión y la temperatura se ven relacionados por el factor de 1 menos 1 sobre el coeficiente adiabático, donde consideramos que este valor tiende a ser constante y muy cercano a 0.2857. De esta manera podemos llegar a una tabla y a especificar cómo cambia la temperatura en razón o en función del cociente de presiones. A medida que aumentamos el cociente de presiones, aumenta la temperatura. Ok, por otra parte, para hallar el trabajo necesario para comprimir cierta cantidad de aire, comenzamos con la definición del trabajo que había mencionado anteriormente. La diferencial del trabajo va a ser igual a el trabajo va a ser igual a la integral de P de B. Sabemos que P está en función de B, del volumen, debido a la ecuación allá anteriormente. Nosotros reemplazamos ese valor y mediante álgebra, y bueno, integrando, obtenemos una expresión final, que es la ecuación 10, que nos relaciona el trabajo necesario para el compresor, sabiendo tanto la presión como el volumen, dado que la razón y gamma son constantes. No obstante, mediante gases ideales, podemos expresar el producto PV como M por el R del aire y por la temperatura. Dado que el denominador de la ecuación 11 es 1 menos gamma y gamma es 1.4 para el aire, el trabajo va a ser negativo, lo que es consistente con el análisis termodinámico, ya que está entrando trabajo al sistema. De la misma manera, con la última ecuación que hallamos, podemos hallar cuánta masa de aire puede ser comprimido con 1 kilowatt de trabajo, teniendo en cuenta el cociente de presiones. Como nos damos cuenta, a una mayor presión de salida en el compresor, podemos comprimir una menor cantidad de masa y una menor cantidad de volumen. Finalmente, sabemos que los equipos tienen eficiencias. Aquí consideramos, según la literatura, que el compresor tiene una eficiencia del 85%. Por eso, el trabajo que entra al compresor lo calculamos como 0.85 por el trabajo que entra al motor. Posterior a la etapa de compresión, procedemos a una etapa de enfriamiento isobárico. Allí se utiliza un intercambiador de calor en contracorriente, donde el fluido frío es agua líquida comprimida y el fluido caliente es el aire anteriormente comprimido. Para efectos de cálculo usamos una ecuación de calor relacionada al calor sensible del aire, es decir, el calor que cede el aire al fluido frío, en un intervalo de tiempo dado. Esta está definida por el flujo másico, por su capacidad calorífica, por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, en un intervalo de tiempo. Después pasamos a un reservorio y ya que estamos tratando con un sistema en estado estable, procedemos a una etapa de calentamiento isobárico. De manera similar a la etapa de enfriamiento, en este caso ahora le estamos brindando al aire un calor. En este caso también utilizamos la ecuación de calor sensible que va a recibir el aire, donde también destacamos el flujo másico, la capacidad calorífica, la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada en un intervalo de tiempo dado. Y así podemos proceder a la etapa de expansión. Ok, en la etapa de expansión, el aire está regido por las mismas ecuaciones que en el proceso de compresión, ya que este es el proceso inverso al de compresión. Por eso vemos que el trabajo se puede hallar de la misma manera. Y la manera de llegar a las ecuaciones es el mismo desarrollo que se mostró anteriormente.
Bueno, en lo concerniente a los cálculos del proceso, pues como ya se dijo antes, este va a operar a las condiciones ambiente del municipio y se va a trabajar con un flujo estable de 20 kilogramos por segundo, un flujo másico. Haciendo los respectivos cálculos con las anteriores deducciones que se explicaron, nos va a resultar que el trabajo inicial requerido por el sistema motor compresor es de 13.7 megavatios y que a la salida se va a generar un trabajo de 7.4 megavatios, lo que nos resulta una eficiencia del 54% de la planta. Ahora hablando de los costos estimados del proceso, en lo referente a los costos del proyecto, primero se tiene en cuenta la inversión inicial para con la construcción de dos plantas. De una planta eólica que va a ser la que va a alimentar con energía a la planta de aire comprimido. Para la construcción de ambas plantas, la planta eólica se tiene un estimado de una capacidad instalada de 20 megavatios. Entonces, está contemplado en la parte de los estudios y equipos de ambas plantas, todo lo que tiene que ver con la selección y evaluación geológica del terreno, así como los diseños de ambas plantas, estudios estructurales, entre otras cosas. Y los equipos para la planta eólica serían varios aerogeneradores y para la planta de aire comprimido vendrían siendo lo que es el motor, el compresor, los dos intercambiadores de calor, así como los almacenamientos de energía interna, de energía térmica, perdón, el expansor y el generador. Haciendo un total de 32 millones de dólares aproximadamente. Estos costos fueron estimados y tomados con referencia a plantas realizadas en Chile y Colombia. Finalmente, con respecto a los costos que generaría la legislación del terreno, se tiene un costo variable debido a que el terreno en el que se planea trabajar pertenece al Estado, por lo que debería llegar a un acuerdo en donde se preste los servicios energéticos que se ofrecen al pueblo aledaño, es decir, a Gelópolis, a cambio de poder utilizar el terreno y convenir un pacto económico, del cual no se pudieron conseguir datos pertinentes para el tamaño de las plantas proyectadas. Y pues está la sumatoria de los estudios y el equipo de las plantas, la construcción y las obras civiles y los imprevistos, que usualmente es un 10% del dinero destinado a la construcción y obras civiles, lo que nos resulta un total de aproximadamente 90 millones de dólares para la ejecución de las plantas. Concerniente a los costos operacionales anuales, se tuvo en cuenta rubros para el mantenimiento de los equipos, para el salario del personal que operaría en la planta y para los costos de los servicios como luz y agua para el mismo personal, con un total de 160.000 dólares anualmente. Y como la planta se estima que funcionaría 10 horas al día, la producción diaria sería de 74 megavatios y al año sería de aproximadamente 27.000 megavatios. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que en este municipio el kilovatio hora se cobra a 600 pesos, así que si se cobrara un 95% de este valor con el fin de ofrecer un servicio rentable y entrar a competir con la compañía eléctrica del lugar, es decir, EPM, tendríamos una venta anual de 4 millones de dólares, lo que nos implicaría recuperar nuestra inversión inicial en un periodo de aproximadamente 22 años. Sin embargo, en este proceso, si se hiciera una proyección para recuperar esta inversión inicial en únicamente 15 años, se tendría que cobrar el kilovatio hora 270 pesos más caro de lo que se tenía estipulado inicialmente, lo cual no sería rentable. Y finalmente, todo esto se tiene en cuenta con que la producción del kilovatio hora nos costaría 22 pesos colombianos.
A manera de conclusiones, es muy importante resaltar que la planta de almacenamiento CAES adiabática es la más eficiente entre los distintos tipos de subtecnología. No obstante, como se puede observar en los cálculos desarrollados, esta genera una gran cantidad de pérdidas, debido a que el objetivo principal del sistema no es producir energía, sino almacenarla y proveerla a los distintos municipios según la demanda energética que se presente. Los costos de instalación como inversión inicial y adicionalmente alimentar el sistema motor compresor de una energía renovable, en este caso eólica, implica un costo muy alto para amortizar. Por lo tanto, se puede observar que el tiempo de recuperación de este dinero es muy elevado. No obstante, se puede observar que contemplando y teniendo en cuenta los costos únicamente de producción anual, se puede obtener un valor de kilowatt hora de producción muy rentable. El uso de energías renovables minimiza el costo de los impuestos estatales y asimismo el impacto ambiental. De igual forma, vender la energía en hora pico a un promedio de 600 pesos a lo largo del día genera aún más ganancia que el coste de consumo. Aumentar la base de cálculo másica implica mayores costos, pero mayor producción energética. Esta energía finalmente puede ser distribuida no solamente en Angelópolis, sino también en otros municipios de Antioquia muy cercanos, como lo puede ser la zona de Itagüí o la zona intermedia del Valle de Aburrá. Muchas gracias y a continuación podemos observar la bibliografía utilizada en el proyecto.